Muy buenas tardes a todos los participantes. Es un placer saludarlos y queremos agradecerles por su presencia en este evento. La primera jornada de actualización médica bajo el eslogan a la vanguardia del panorama médico. El día de hoy tenemos dos ponencias muy importantes e interesantes para nuestro quehacer médico diario. En primera instancia, una charla dictada por el doctor Vicente Giler Mosquera, que será acerca de diabetes gestacional. A las 7 p.m. tendremos la segunda sesión, que estará dictada por el doctor Ricardo Bedón, quien nos traerá una charla bajo la temática de enfermedades autoinmunes, el enemigo interior. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Vicente Giler Mosquera. Es médico especialista en medicina interna por la Universidad Central de Ecuador. Es médico tratante en patología obstétrica en el Hospital Gineco-Obstetra Isidro Ayorca. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Es un placer tenerlo entre nuestros ponentes. Buenas tardes, María Paula, y a todos los asistentes. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, me han invitado a que en estos minutos hablemos algo acerca de la diabetes en el embarazo. Esto es algo muy frecuente, como lo hemos de ver en las siguientes diapositivas de la charla, y qué importante va a ser para que ustedes más o menos recuerden y sobre todo lo lleven a la práctica cómo hacemos tanto el diagnóstico, ¿verdad? Y el tratamiento de estos tipos de pacientes. La siguiente, por favor. En los minutos siguientes, entonces, define para al final del tema tener claro qué es la diabetes, cómo es que se origina, la prevalencia que tenemos a nivel, tanto en este caso ecuatoriano, y también lo que sucede a nivel del mundo, una clasificación de cómo es la diabetes gestacional, ¿verdad? O sea, cómo hacemos el screening. Algo que es importante a veces, que nos podemos confundir cuando hablemos de prediabetes, de la diabetes como tal o la diabetes gestacional, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Las explicaciones que nos dan cuando nosotros no hacemos un control adecuado, cómo tenemos que hacer el tratamiento y evidentemente qué nos vamos a llevar a casa luego de esta charla. La siguiente, por favor. Empezaremos diciendo, y esto es importante para todos ustedes, que la diabetes gestacional es un estado de intolerancia a los carbohidratos. Entonces, este es el primer tema importante. Y que se reconoce por primera vez durante la gestación, en la que esta paciente vamos a tener niveles de la glucosa elevado y sobre todo van a presentarse en el último trimestre. Y es independiente del grado del valor que tengamos de la glucosa. Entonces, estado de intolerancia reconocido durante la gestación con niveles elevados de glucosa. Una cosa importante que ustedes pueden ver en la diapositiva es que la mayoría de los casos representan pacientes que ya tienen glucosas elevadas, pero en la que no hemos realizado exámenes de rutina antes o en los primeros meses del embarazo. Esto es importante recalcar de que nosotros no realizamos el examen en mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a tener ahora es siempre en esa paciente que llega a nuestra consulta, definir que cuándo va a procrear o cuándo va a embarazarse, de acuerdo a los antecedentes que veremos, para nosotros ya saber si esa paciente tenía diabetes o de verdad es diabetes gestacional. La siguiente, por favor. En lo que tiene que ver a la fisiopatología, en el gráfico ustedes van a tener algo que es importante y que creo que se lo ve muy claro, ¿no? La fisiopatología tiene que ver en sí en una resistencia a la insulina. Y esto es importante también llevarlo, que la resistencia a la insulina, la siguiente, por favor, en la que nosotros tenemos que hay dos cosas importantes que tenemos que tener claro. La unidad fetoplacentaria que ya se forma y el tejido adiposo que tiene la mujer embarazada.
Normalmente la resistencia a la insulina es un estado fisiológico en una primera etapa a través del desarrollo, ¿verdad? Del aumento de los niveles de hormonas que se asocian al embarazo, como es bien conocido, estrógenos, progesterona, cortisol, lactógeno placentario, ¿sí? Que se encuentran en la circulación materna. Estos son los que nos llevan a un defecto a nivel del receptor de la insulina y como bien lo ven ahí aumenta el nivel de resistencia. Esta sería una parte importante de la fisiopatología. En la segunda parte, cuando hablemos del tejido adiposo, es decir, vamos a hablar de aquellas mujeres con un tejido adiposo, con esa pancita que tenemos la mayoría nuestra, ¿verdad? En donde las adipocitoquinas, dentro de las conocidas, leptina, adiponectina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, resistina, bisfatina, apelina, etcétera, favorecen que se provoque un estado proinflamatorio. Entonces, tanto este estado proinflamatorio como el rol de la unidad fetoplacentaria es en sí lo que nos lleva a la resistencia de la insulina para entender el por qué se origina esta diabetes gestacional. La siguiente, por favor. Ya. A partir de aquí, entonces, vamos a ver qué tan importante es o por qué nos dedicamos a estudiar más esta diabetes gestacional. La prevalencia va a variar según criterios diagnósticos que luego vamos a ver, los tamices que se establezcan en las distintas poblaciones, en distintas razas y en distintas composiciones corporales. Les he traído dos datos para que tengamos que la prevalencia gestacional, sobre todo, es del 1 al 14%. Ustedes ven la diferencia, va a ser de acuerdo a los distintos criterios que tomemos. Les traigo también una población que es un poco más de acorde a nuestro volumen corporal, como la de México, que habla de un 11%. En nosotros, la siguiente, por favor. Aquí les traigo un cuadro de mi consulta, que es lo que yo realizo, en donde ustedes a nivel de la patología obstétrica, y esto también es importante, compañeros, entenderla, que la mujer muchas de las veces no una de ella, que es lo que nosotros le llamamos como patología no obstétrica, y para lo cual es la que nos consultan, en mi caso como médico internista, y donde ustedes pueden ver que en la consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en este dato último que les tengo del 2019 al 2020, tenemos que la diabetes gestacional representa el 15% aproximadamente de la consulta. No es el de ahora el tema, pero también si asociamos los problemas y sumamos diabetes como problemas de hipotiroidismo, tanto clínicamente demostrables o subclínicos, estamos hablando de que en una población aproximadamente el 45% de consultas tenemos estos problemas endocrinológicos, ¿no? En algunos se hablan de hipertensión, trombofilias, valvulopatía, que cada vez están siendo frecuentes en la práctica. Digamos nosotros diagnosticarlas adecuadamente. Entonces estábamos en el tema de que esto es lo importante de ver de cuánto de estos pacientes tenemos a diarios en la consulta externa y la mayoría son referidos desde centros de salud para tomar en el hospital. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, en este momento vamos a nosotros a decir qué pruebas son las que vamos a tener para hacer el diagnóstico. Esta
Doctor, disculpe, se le está entrecortando un poco. No sé si ahí nos escucha a nosotros. Sí, sí, sí les escucho. Ya, ¿seguimos? Sí, ahí sí ya le podemos escuchar. No sé si hay un problema entre repetirle la última diapositiva Listo. porque parece que estaba entrecortada. A ver, justo si regresamos, por favor. Ya, ahí estamos bien. Sí, doctor, desde ahí habían problemas Listo. de audio. Entonces es importante que nos ubiquemos dentro de la clasificación. Lo que ustedes ya bien saben, la charla de este momento es diabetes mellitus gestacional, y esta es solamente para recordar, ¿no? Que no es lo mismo cuando tengamos un paciente embarazado ya con antecedentes de diabetes, ¿verdad? O que ya tuvo desde el inicio por una destrucción total de las células beta pancreáticas, o una diabetes que la vamos adquiriendo en el tiempo. Nosotros estamos conversando en el momento de la diabetes mellitus gestacional, que, como les digo, es aquella que se diagnostica durante el embarazo. Y por lo general, dentro del segundo o tercer trimestre del embarazo, estamos hablando a partir de las 24 semanas, ¿verdad? Hay cosas de también estar pero estamos buscando una desmusculación. La siguiente, por favor. Ya. Entonces aquí tenemos cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico para diabetes. Son criterios básicos. Pedimos una glucosa en plasma, ¿sí? Que es la prueba que hacemos, y vamos a encontrar un valor. En el caso de una mujer embarazada, como si arriba de 90, ¿qué hacemos normalmente? Pedimos una tolerancia con 75 gramos. Así te pago. Estos son valores solo para recordar cuando nosotros vemos de diabetes en otro tipo de paciente. La siguiente, por favor. Es una diapositiva también importante de saber qué son pacientes con prediabéticos. La vamos a hablar más adelante en la mujer embarazada. La siguiente, por favor. Una cosa que es importante y que debemos estar siempre presentes, mis estimados, es saber que muchas de las veces un valor de glucosa, independientemente de que estemos o no, a veces es una hiperglicemia que tienen los pacientes, que está dada por un estrés, pacientes con otro tipo de patologías, ¿verdad? Una paciente, aunque es raro que veamos a nivel de la mujer embarazada, cirugía, traumas, obviamente si hemos tenido pacientes con infecciones. Esto es importante, pacientes toman medicamentos, ¿sí? Esto es muy importante para nosotros, sobre todo los corticoides. Se usan en mucha mujer embarazada con patología como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en claro, ¿no? Y obviamente todo que nos pueden llevar, y obviamente nos llevan a diabetes gestacional, como la obesidad o la falta de actividad física. Esto es importante sobre todo para siempre tener presente que no todo el glucosa elevado es diabetes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, sobre todo un tema que últimamente está de moda de hablar, la famosa prediabetes, o también para muchas personas la disglicemia, en donde tenemos esto otra vez, que no se me confunde, pacientes no embarazadas, ¿no? Hablamos de prediabetes con una ayuda entre una cosa entre 100 a 25, a las dosis entre 120 hasta 29, y el nivel de hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Recordar que esto pero nos da el valor metálico de 3 meses atrás. Otra cosa importante es que el nivel de hemoglobina glicosilada no lo vamos a tomar para diagnóstico de diabetes, sino tomar más para ver cómo van nuestros controles. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora sí, entrando en el tema, ya luego visto de la fisiopatología, no se olviden qué es la resistencia a la insulina, ¿verdad? En los temas que hemos hablado, cómo las clasificamos. Ahora sí, cómo vamos a diagnosticar nosotros qué es diabetes gestacional. Entonces, estos criterios ya tienen mucho tiempo, sí, desde el famoso test de Sullivan, que se utiliza en muchos lugares como el examen de primera o segunda elección, se llama la técnica de los 2 pasos, que por lo menos en la maternidad no la usamos. Vemos también que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda siempre realizar un tamizaje para diabetes mellitus gestacional en todas las mujeres embarazadas, y la importancia, ustedes ya la vieron, por la cantidad de pacientes que cada vez tenemos y las repercusiones que obviamente van a tener tanto a nivel de la madre, del niño o del feto, que veremos más tarde. Lo más importante es que ustedes lleven ya recordando que debemos siempre descartar, ¿sí?, en la primera consulta hacer un valor de glicemia, pero entre la semana 24, es decir, el 6º mes y el 7º mes del embarazo, tendríamos que hacer, ¿sí?, la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es lo que nos recomienda el estudio Happel. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el screening? ¿Cuáles son los criterios para que ustedes ya sepamos cuándo vamos a hablar de diabetes gestacional? Como les dije, en la 6ª semana o en las 24, 28 semanas, vamos a pedir a nuestro paciente que realice una curva de tolerancia a la glucosa con una carga, esto es importante, de 75 gramos de glucosa. El de Sullivan, por favor, es el que se realiza con una carga sea de 50, 100 miligramos. Nosotros, siguiendo las normas de la Asociación Americana de Diabetología del Colegio de Obstetras Americanos, hacemos la curva a la glucosa. Entonces, está claro que luego de esto nos van a dar los siguientes resultados. En ayunos no deberá ser mayor de 92. En la primera hora, no mayor de 180. Y a la segunda hora, no mayor de 153. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a considerar diagnóstico? Vamos a considerar diagnóstico si uno o más valores de los que anteriormente les nombré, es decir, en ayuno 92, a la primera hora 180 o a la segunda hora 153, si tenemos un valor de esto o 2 y más 3, nosotros ponemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Si ustedes en una primera consulta encuentran la glucosa, digamos, antes de la semana 24 y ese valor es de 126, nosotros vamos a decir que ese paciente ya tenía diabetes. Es decir, vamos a calificar a ese paciente como diabetes tipo 2, ¿sí? Si nosotros tenemos entonces el valor, como les dije, entre ya mayor de 92 a 126, pensamos en diabetes gestacional, y en la semana 24 y 28 hacemos la curva, ¿sí?, con los 75 gramos de glucosa. Esto es importante, por favor, y lo vuelvo a repetir. Tenemos que tener uno o más valores sobre 92 en basal, 180 a la primera hora y 153 en la segunda. La siguiente, por favor. Entonces, toda mujer que acuda a su primera consulta prenatal, ¿sí?, debe ser evaluada de forma intencionada en búsqueda de los factores de riesgo que nos van a permitir calificar a esta paciente o que ya tiene diabetes preexistente o va a ser diabetes gestacional. Como les dije, el uso de la hemoglobina glicosilada como prueba de detección para diabetes no funciona. Nosotros lo que tenemos que tener siempre presente, estimados amigos, es la curva de tolerancia oral a la glucosa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a buscar como factor de riesgo en una mujer embarazada para decir que esta mujer nos puede hacer diabetes gestacional? El primer factor, como ustedes pueden ver, es una mujer que ya tuvo diabetes anteriormente gestacional. Aquel paciente que dice que tuvo alguna muerte fetal no explicada, es decir, algún mortinato. Pacientes obesa con un índice de masa corporal a nivel nuestro mayor de 30. Antecedentes de que esta señora ya tuvo partos previos, niños macrosómicos,
obviamente si tiene historia de diabetes mellitus. La edad avanzada, este es un factor muy importante que cada vez vemos muy frecuente. Obviamente, si encontramos en un examen de orina, que son exámenes de rutina que se hacen al inicio, de glucosuria, y obviamente que una curva de tolerancia a la glucosa haya sido sospechosa en un embarazo previo. Miren, estos son los factores importantes a detectar y que muchos de ustedes cuando estén en su primera consulta, sean en la rural o como médicos generales, van a tener que averiguar y ver este factor de riesgo, entendiendo como riesgo la probabilidad de desarrollar diabetes gestacional. La siguiente, por favor. Listo. Entonces ya entrando en sí, ya hemos visto, ¿verdad? Cómo diagnosticamos, cuál es la causa, ¿cierto? Cuáles son el screening correcto. Y vamos a ver ahora sí por qué es importante darle tratamiento a esta paciente. Es decir, vamos a ver qué complicaciones nos va a dar tanto a nivel materno, fetal y neonatal. La siguiente, por favor. Entonces, miren, a nivel materno, ¿sí? ¿Qué nos puede traer una paciente que no es tratada adecuadamente? El desarrollo de un polihidramnios, las rupturas prematuras de membrana, los estados hipertensivos a la cabeza, la preeclampsia, pacientes que si no son controlados adecuadamente, sus valores de glicemias van a llegar muy altos y vamos a tener los famosos cuadros de cetoacidosis, infecciones recurrentes por cándidas, infecciones de vías urinarias recurrentes, que son propias de pacientes de diabéticas no bien controladas. Entonces, esto es importante tenerlo presente. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede a nivel fetal? Obviamente, a nivel fetal, como factor de riesgo, ya dijimos, muchas de las veces tenemos mortinatos, no sabemos por qué se muere el chico, ¿sí? Niños que nos nacen con malformaciones congénitas, niños muy grandes, en la gráfica ustedes pueden ver el por qué, la fisiopatología de repente, por qué estos niños son muy grandes, ¿no? Estos niveles sanguíneos altos de la glucosa de la madre, lo que están proporcionando en sí es una glucosa adicional al bebé, lo que hace que este bebé aumente de peso. Esta, a su vez, es la causa que en el momento del parto o una cesárea se nos vuelva traumática, donde vamos a tener lesiones de hombros y otras lesiones traumáticas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos sucede cuando ya tenemos a este niño al nacimiento, no? Una de las causas principales y que vemos muy frecuentes son niños que hacen cuadros de hipoglicemia, que se explican fácil, ¿no? Como les dije en el gráfico anterior, el niño mientras está en el útero, ¿verdad? Está con niveles sanguíneos elevados de su madre, pero apenas nace, obviamente ya no tenemos esto, lo que nos lleva a cuadros de hipoglicemias, enfriamientos. Son niños también que pueden tener retardo de crecimiento, sobre todo esto es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 que se embarazan. Son pacientes también que a veces por su prematurez nos van a tener problemas del síndrome de membrana hialina y el distrés respiratorio, pacientes con policitemia, pacientes con problemas de bilirrubina. Entonces, todas estas son las complicaciones que tenemos que tener presente y explicarle a la mamá para que ella se responsabilice y cuide tanto en venir a las consultas, seguir el tratamiento, ¿no? No se olviden, a nivel materno, lo más importante, estados hipertensivos, infecciones de vías urinarias, a nivel fetal, niños que crecen mucho, y a nivel neonatal, fundamentalmente los cuadros de hipoglicemia. La siguiente, por favor. Aquí les traigo el estudio que ha dado vueltas al mundo, que es el estudio Happel, ¿verdad? Fue un estudio que se realizó en 23,000 mujeres embarazadas y demostró que la diabetes gestacional conlleva riesgos para la madre, el feto y el recién nacido, como les mostré en las diapositivas previas, ¿no? Algo importante que también nos dejó este estudio es que para la mayoría de complicaciones no hubo un umbral de riesgo, es decir, un valor de cohorte que nos indica que a este valor vamos a tener mayor complicación. La siguiente, por favor. Esto ya lo vimos. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya viendo qué implicaciones o qué problemas nos puede traer esta mujer, qué importante es entonces hablar del tratamiento. Y obviamente el objetivo principal
va a ser intentar reducir las complicaciones, como hemos dicho, a nivel materno, fetal y neonatal. La siguiente, por favor. El tratamiento básicamente está dirigido en dos partes. Un tratamiento inicial en la que no vamos a usar medicamentos y si este no nos funciona, nosotros vamos a tener que usar medicamentos. En el tratamiento no farmacológico es importante que este paciente tenga una dieta hipocalórica. A mí no me gusta usar la palabra prohibir, pero básicamente prohibimos el azúcar, ¿sí? De acuerdo al índice de masa corporal que tengamos, nosotros vamos a dar entre 20, 25 o 30 kilocalorías día. Es importante fraccionar esta dieta. Si estamos en condiciones, lo hacemos nosotros y si no, pedimos ayuda a un nutricionista. Pero fundamentalmente, tengan claro esto, no azúcar y disminuir la ingesta de hidratos de carbono. Si no encontramos una contraindicación obstétrica, por ejemplo, se me ocurre una placenta previa, que sería una patología obstétrica, algún hematoma, donde está contraindicado realizar ejercicio. La mujer con diabetes gestacional debe hacer un ejercicio moderado, como caminar, nadar, aeróbicos, ¿sí? No deben ser intensos, nada de competencia, evitar cosas que nos lleven a que esté en equilibrio, algo estático, cambios bruscos por el riesgo de que esto pueda hacer caer a la paciente, ¿no? Y la meta, por favor, esto es importantísimo, no se olviden, tenemos que lograr que este paciente tenga glucosa menos de 90 en el ayuno y menos de 120 postprandial. Este valor llévelo muy importante, no se olviden de que en el diabético tipo 1 o 2, el corte es 100. En la mujer embarazada, por favor, es 90. La postprandial, por favor, en las pacientes no embarazadas, 140. Acá hablamos de 120. La importancia de pedir glucosa postprandial tiene que ver en dos cosas. La una, porque podemos llevar, ¿sí? Ver cómo ese paciente está cumpliendo su dieta. Y la segunda, mucho paciente puede cumplir una dieta, pero a pesar de aquello no logra un control postprandial adecuado. Se dice que es un factor pronóstico en el que nos indica que ya empieza a haber daño en la microvasculatura. Es decir, pacientes que cuando ustedes los tengan, les dan un buen tratamiento no farmacológico, incluso con medicamentos, y no logran una postprandial dentro de las metas, empecemos a ver que ya puede haber complicaciones. La siguiente, por favor. Entonces es un dibujo donde vemos lo anteriormente dicho, que es importante que el paciente, sobre todo, diferenciemos lo que es alimentar y comer, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes, sobre todo acá en Quito, lo que hacen es comer, pero no se alimentan. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre frutas, verduras, legumbres, alimentos como que tengan bajos en grasas, ¿sí? Cereales integrales por su menor absorción y el ejercicio, como les indiqué, siempre y cuando no haya una contraindicación obstétrica. La siguiente, por favor. Hay un estudio del año 2017 que nos indica que con el tratamiento no farmacológico y si ese paciente se adhiere a la dieta, al ejercicio y a los controles, entre el 80 y 90% de estas mujeres podrían manejarse solo con esta modificación del estilo de vida. Esto es importante. Y miren, ahí es el papel de ustedes en lograr que los pacientes se adhieran a modificar su estilo de vida. La siguiente, por favor. Listo. Cuando ya nosotros tenemos a nuestro primer paciente, ¿sí? Y empezamos, al inicio tenemos que ver en diabetes gestacional, como les dije, no farmacológico. Luego de 2 semanas y visto que este paciente no nos logra objetivo, de acuerdo a la normativa que hemos acá del Ministerio de Salud Pública, la elección es insulina. ¿Sí? Usamos insulina NPH a las dosis que ustedes están viendo, de 0.2 a 1 kilogramo kilo día. Ese valor de la insulina, ¿sí? Lo dividimos para 3 del total, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una paciente con y voy a dar, se me ocurre, 0.5, nos corresponde darle 30 unidades. Esas 30 unidades dividida para 3 nos da 10. Entonces, los 2/3, es decir, 20, usaríamos en la mañana
y 10 unidades usaríamos en la tarde. Es muy controversial con qué usar inicialmente. Mucho médico prefiere usar metformina, que dentro de las guías nos indica que son, tanto la una como la otra, no han causado efectos en el feto, ¿no? ¿De qué debe usar insulina o metformina? Yo digo que esto más tiene que ver la confianza del médico y obviamente del tipo de paciente que tengamos. Muchos pacientes tienen mucho miedo a la insulina. También los doctores tenemos miedo a usar insulina a veces, ¿sí? Por el riesgo de la hipoglicemia. Nosotros tenemos esquemas desde metformina, hay pacientes que también se pueden usar glibenclamida en algunos estudios. En la experiencia nuestra usamos, yo principalmente, insulina. A partir de aquello hacemos controles semanales. Si el paciente lo puede, le hacemos que también haga un automonitoreo. Es fundamental educar al paciente en la diabetes. Yo tengo un esquema que digo que para tratar diabetes necesitamos 4 pilares. Y el primer pilar obviamente es el médico. El médico tiene que estar seguro, tiene que tener el conocimiento necesario, tiene que ser un médico que no le alcahuetea al paciente muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos que ponernos un poco duros en el de esto. ¿Para qué? Para que ese paciente 2, que sería el segundo, disciplinado, educado, enfermedad, motivado. Es importante que el paciente se motive, porque muchos pacientes toman la medicación porque tiene en sus creencias de que el medicamento le va a hacer daño. Ahí nosotros como profesionales de la salud tenemos que actuar diciéndole que el problema no es el medicamento, el problema es la paciente que está enferma. Unas palabras que uso mucho acá es: ¿el paciente diabético puede embarazarse? Sí. La mayoría de mujeres pueden embarazarse, sí. Tanto no deberían hacerlo si no están bien controladas, si no están motivadas a seguir un tratamiento. A partir de ahí, hacemos controles cada 2 semanas, ¿sí? Hasta la semana 34, es decir, estamos hablando que a partir de las 24 o 28 semanas ya tenemos paciente para ver cada 15 días, y desde las 34 semanas empezamos un control semanal. El objetivo, no se olviden otra vez, tener una glucosa menor de 90 en ayuno y una postprandial menor de 120. La siguiente, por favor. Ya, una de las recomendaciones que tenemos que hacer ya terminado el embarazo o a la paciente antes de que ya no la veamos la última vez es decirle que una paciente con diabetes gestacional puede quedar diabética. Las estadísticas nos indican que hay una probabilidad del 25% de que una mujer que fue diagnosticada de diabetes gestacional, terminado su embarazo, quede diabética. A partir de ahí hay un 75% que no quedaría, ¿verdad? ¿Qué les vamos a decir a estas mujeres? ¿Qué vamos a recomendar? Miren, ellas deben tener un examen de por vida, ¿sí? Para ir viendo si desarrollan o no diabetes. Y estos exámenes deberían realizarse por lo menos, de acuerdo a esta cita bibliográfica, cada 3 años. Mujeres con antecedentes de prediabetes, diabetes mellitus, como digo, deberán recibir intervenciones intensivas en el estilo de vida, ¿sí? Y si no son diabéticas tipo 2, pues podríamos usar metformina para futuro prevenir diabetes. Esto es muy importante porque ya es un trabajo que lo realiza el médico general. La siguiente, por favor. Aquí les traigo un estudio, ¿sí? Igual de Happel, que dice que luego de 11 años de haber terminado un embarazo, el riesgo de desarrollar diabetes es 3-4 veces mayor, ¿sí? Y también de tener hijos con un mayor riesgo de obesidad y aumento de la grasa corporal. Miren qué importante es esto para seguir manejando esta epidemia de diabetes que tenemos en el mundo. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, en estos minutos lo hemos hecho muy rápido y en resumen, entonces les vamos a dar lo siguiente, ¿no? Como les pude demostrar, la diabetes gestacional es la primera causa de morbilidad no obstétrica en nuestra consulta en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Los diversos factores que se asocian al desarrollo de esta enfermedad, obviamente, son pacientes obesas,
que ya tuvieron antecedentes de diabetes, pacientes en actividad física, la fisiopatología, no se olviden, la resistencia a la insulina, que es normal en el embarazo, pero en esta aumenta más a partir de la producción de las citocinas inflamatorias y de la unidad fetoplacentaria, sobre todo en lo que tiene que ver el lactógeno. Las complicaciones y el por qué debemos de tratar a estos pacientes, ¿sí? Niños muy grandes, en las madres ruptura prematura de membrana, causa de cesáreas, hemorragias postpartos, en las madres también me olvidé en la diapositiva. Y que no nos olvidemos, las principales medidas de tratamiento son las medidas no farmacológicas, como son mejorar el estilo de vida, una alimentación adecuada, actividad física. La siguiente, por favor. Aquí les presento un poco la bibliografía que hemos conversado, ¿sí? El Instituto Nacional de Salud, el estudio JAPE, la Asociación Americana de Diabetes, Colegio Americano de Obstétricas y Ginecológicas y las guías del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. La siguiente, por favor. Entonces, eso es todo lo que tenía para presentarles. No sé si tenemos otras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, una excelente ponencia que nos permitió a nosotros saber acerca de la diabetes gestacional. Bueno, creo que hay dos charlas, dos preguntas, me corté, voy a mirar acá. Bueno, hay varias preguntas. La primera la hace Héctor Sánchez. Dice, en el peor de los casos que me encuentre en una unidad de salud donde no tengo un examen de tolerancia a la glucosa y solo tengo el resultado de glucosa por glucómetro, No les escucho, por favor, si me hablas un poquito más duro. Le dice, buenas noches, doctor. Héctor Sánchez, buenas noches, doctor. Excelente ponencia. En caso de que me encuentre en una unidad de salud donde tengo un examen, no tengo un examen de tolerancia a la glucosa y solo tengo un resultado de glucosa por glucómetro, un resultado de 100 miligramos sobre decilitro a las 25 semanas, ¿lo puedo considerar como diabetes gestacional? Sí, es lo que les dije anteriormente. Ahí, antes que aquello, veamos también los factores de riesgo que tiene esa madre, ¿sí? Acuérdense en los factores de riesgo lo que yo les decía. Tenemos madres que son obesas en su mayoría, ¿sí? Tenemos historia, si no es su primer embarazo, ya tenemos historia de diabetes mellitus, o gente que ya me dice, ¿sabes qué? Tuve un morquinato, ¿sí? La edad de la madre es importantísima, o sea, el factor de riesgo, si no tengo aquello, es aquello, y ya puedo yo iniciar un tratamiento y obviamente referir a una unidad de mayor complejidad. Pero no se olviden que el valor corte como yo les decía, en una mujer mayor de 126, esa paciente ya sería diabética, tipo 2. Entonces, nosotros tenemos un valor arriba de 92, sospecha, impresión diagnóstica, presuntiva, diabetes gestacional, hasta confirmar con la curva de tolerancia oral. Mientras ustedes tienen la ayuda, y si no lo pueden tener, empezamos el tratamiento no farmacológico, a través de disminuir las calorías, a prohibir el azúcar y hacer un poco de ejercicio. Pero usted sí, o sea, el valor de la glucosa en una mujer embarazada tiene que ser menos de 90. Listo. La segunda pregunta la hace Paulina Martínez. ¿Cuál es el periodo más crucial del embarazo y cuál la meta de control de glucemia para evitar malformaciones fetales en pacientes con diabetes? ¿Y cuál sería el valor en la hemoglobina glicosilada? Entonces, la idea que nosotros tenemos, si recordamos qué es el problema o sea, las complicaciones fetales, ¿verdad? Si ese paciente, sobre todo las vemos más frecuentes en pacientes diabéticas tipo 1 o tipo 2, ¿ya? Esto es importante, sobre todo el tema de las malformaciones congénitas que se van a provocar en el feto.
En cambio, las que tenemos como diabetes gestacional, el problema de la macrosomía, un feto empieza a crecer, ¿sí? A partir del segundo trimestre de gestación. Entonces, nosotros debemos, a partir de las 24 semanas o sexto mes, empezar ya a controlar el valor de glicemia. Porque como les dije, los niveles altos de glucosa de la madre nos van a proporcionar una energía adicional al bebé que hace que ese bebé crezca más. Entonces, evidentemente, ahí es donde debemos actuar. O sea, el factor crítico, si ustedes quieren como corte, hasta a partir de las 24 en diabetes gestacional. Pacientes tipo 1 o tipo 2 embarazadas, obviamente tienen mayor riesgo de malformación congénita. Tengan claro, y esto por favor lo repito, la insulina, la metformina, que son los medicamentos de elección, no han demostrado que causan lesiones fetales. Listo, doctor. Y la última pregunta de Héctor Sánchez. ¿Por qué en ciertos casos de embarazo con diabetes mellitus tipo 2 se utiliza una combinación de insulina NPH y cristalina? Perdón, Porque en ciertos casos de no les embarazo, escucho. porque en ciertos casos de embarazo con diabetes mellitus tipo 2 se utiliza una combinación de insulina NPH e insulina cristalina. Claro. Sí, nosotros cuando hablamos de insulina, el esquema inicial es insulina NPH. La mayoría de pacientes diabetes gestacionales no necesitan usar insulina rápida. Esto más los usamos en pacientes diabetes tipo 1 o tipo 2, en donde obviamente de acuerdo a los valores que usted vaya viendo va a ir tomando la decisión de cuánto vamos a dar. No se olvide que el rango es 0,2 a por ejemplo, una paciente de, como les dije, de 60 kilos, por poner un ejemplo, vamos a usar 60 unidades. Dentro de esas 60 unidades nosotros vamos a decidir, en la experiencia mía, por ejemplo, yo utilizo insulina cristalina entre 5 o 6 unidades después de comida, dependiendo cómo estén las glucosas prandiales. Tener presente si el paciente es disciplinado o no en la dieta. No se olviden lo que les dije, que la glucosa postprandial ya nos puede traducir que va a haber complicaciones microvasculares. Entonces, son pacientes en la que evidentemente tenemos más intensos y muchos de estos pacientes mejor se benefician hospitalizándolos por el riesgo de glicemia y de manejar insulina. Este tipo de pacientes en mi práctica diaria, la verdad es poca. Sí, como les digo, nosotros cada vez vemos diabetes tipo 1 y 2 cada vez menor. ¿Por qué? La frase que les decía, o sea, el paciente diabético tipo 1 y 2, hay que educarlo que él puede embarazarse, pero que lo más importante debería ser y ya decide hacerlo desde el inicio con algo de este. Y la última pregunta, doctor, es, ¿el tratamiento de insulina debe administrarse hasta la última semana de gestación? Perdón. La última pregunta es, ¿el tratamiento con insulina debe administrarse hasta la última semana de gestación? No, se entrecorta. Te escucho insulina, pero no sé cuál es la... La pregunta es, la última pregunta, ¿el tratamiento con insulina se debe administrar hasta la última semana de gestación? Claro, sí, cuando ya nosotros iniciamos insulina, terminamos con insulina, ¿no? Terminado la paciente ya no está embarazada, el valor del corte aumenta otra vez a 100. Como les dije, vemos el riesgo, no es lo mismo paciente tipo 1 a tipo 2. Si la diabetes gestacional, por lo general, hay un paciente, como les dije, del 1 al 4, es decir, de 4 pacientes embarazadas, una me va a quedar diabética. Por lo general, lo que usamos luego del parto, si es que sea diabética, ya no usamos insulina, sino que usamos metformin. Pero si usted inició insulina, quedamos hasta el final del embarazo. Listo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Nos ha dejado bastantes cosas para llevarnos a nuestra práctica clínica en los servicios generales
y rural. Muchas gracias. Le agradecemos su participación. Gracias.